Y vamos a conversar ahora con el presidente de la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales, presidente de la región Ica, don Alonso Navarro, que está justamente en nuestros estudios. Muy buenos días. Sí, buenos días, don Raúl. Buenos días, Ricardo, y buenos días, doña Patricia. Bueno, aquí estamos desfilan muchos analistas y protagonistas de la situación que se está viviendo en la crisis de algunos gobiernos regionales. Y naturalmente hemos escuchado poco, en realidad, una visión más equilibrada por parte de los propios presidentes regionales, porque se ha hecho pues una generalización un poco absurda, digamos, todos son peligrosos y sospechosos. Pero en segundo lugar se ha llegado más lejos, y uno de los temas es precisamente que se va a discutir hoy justamente en el Pleno del Congreso la ley de reforma constitucional que impide la reelección. Algunos piensan que se está tomando el rábano por las hojas, en realidad, ¿no? Que ese no es el tema principal. Pero sin duda estamos ante una crisis severa, y hay planteamientos, yo he comentado uno de ellos muy interesante de la doctora Lourdes Flores, que van insinuando que efectivamente se necesitan ciertas reformas, pero no bajo el apremio de considerar pues que todo estaba perdido, ¿no es cierto?, y que podemos volver a fojas atrás. Cuéntenos un poco la perspectiva con que se está viendo desde la Asamblea Nacional este debate. Bueno, primero que nada, manifestar que la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, a través de 2 pronunciamientos que se han hecho ya públicos, manifestábamos un poco nuestra posición, en la cual justamente una de las características de estos 2 pronunciamientos es el de ser constructivos y ser planteadores de reformas, y no de simplemente querer desconocer o querer desaparecer un proceso que, por lo mismo que implica un cambio de una situación a una nueva, obviamente incluye pues errores, incluye defectos y imprevisiones también. Y por lo tanto creemos que en este espíritu de seguir haciendo un país descentralizado, obviamente era necesario y es necesario hoy sobre todo establecer una serie de debates, de conversaciones de cómo reformar no solamente la ley de gobiernos regionales, sino el Estado en sí, un Estado que, de acuerdo a la propia distribución y a la propia organización, es un Estado creado en una época de escasez, un Estado cuya coyuntura en la década del 90 no es igual a la que hoy día vivimos. De crisis, pues, ¿no? Por lo tanto, debemos, y recogiendo las propias palabras del presidente del Perú, que es lo que yo creo que habría que tratar de sintonizar todos la parte que coincidimos. Un Estado obeso, un Estado flojo, que no llega a las provincias, es justamente porque la propia organización del Estado, las propias leyes, en muchos casos, hacen del Estado esa institución lenta, o esa institución muchas veces en trámites absurdos. Y en ese estado se gestó, y todos ahora coinciden, y que de pronto apresuradamente, el modelo de descentralización que ahora estamos tratando de reformar, cambiar. Ricardo, la propia Constitución, cuando establece los artículos referentes a la regionalización, establece que en un primer momento se forman en base a los anteriores departamentos, pero que en el tiempo, en tanto se vayan consolidando estas estrategias comunes entre pueblos, esta superación de fronteras imaginarias, se irá permitiendo. Por eso yo lamento que se ponga como antecedente el referéndum del año 2004-2005, haciendo creer que fracasó en ese momento la regionalización, cuando lo que estamos queriendo en el Perú es hacer un cambio total en la organización política que ha tenido desde hace décadas en nuestro país. Pero pareciera que en realidad, independientemente de hacer esta coincidencia de región y departamento, de hecho el haber nombrado, y aquí viene hasta la palabra que ha sido criticada, se han nombrado presidentes regionales. Entonces el presidente regional no va a aceptar la consolidación de una macroregión con otros señores, porque si no le tocaría a él, si no le toca a él, de ninguna manera. Y en general el codepartamentano también dice por qué va a prevalecer este departamento y no el nuestro. Y ahí usted sigue el pensamiento que yo tengo. No se trata de querer imponer las regiones,
porque obviamente va a generar un choque y un cruce con tradiciones que son quizás anteriores al nacimiento de todos nosotros. Sí, que tiene un fondo de culturas previas, muy milenarias. Pero, por ejemplo, yo le pongo por experiencia lo que en una visita anterior a este set comentábamos, las mancomunidades. Las mancomunidades hoy día, que respetando la organización política de cada uno de los gobiernos regionales, ya están estableciendo nexos en común y articulación de esfuerzos en temas que involucran todo el ámbito de una jurisdicción más allá de las fronteras de determinado departamento o gobierno regional. Ello, por ejemplo, en mi opinión, va a permitir que de acá a unos años los pueblos de Huancavelica con Ica, por ejemplo, de Ayacucho, de Apurímac, en este caso, que integramos la Mancomunidad de los Andes, y Junín, tengan la, mente un poco más abierta para querer integrarse, sabiendo que ya existen temas articulados y temas integrados de desarrollo. Y ahí la articulación de proyectos comunes y de economías es fundamental. Pero es que usted ha recorrido el Perú seguramente como pocos peruanos lo han hecho y sabe muy bien que nuestra costa, sierra y selva, si la supiéramos integrar en ejes transversales, sería otro nuestro país. Y por ello ese es el reto que tenemos, un reto de integrar al país no solamente en divisiones políticas de provincias, sino realmente por ejes de cuencas hídricas, ejes de intercambio comercial que le permitan realmente una descentralización económica y cultural. Los bloques se están formando de manera natural. Sí, hay algunos que ya se han formado de manera natural, se han asociado. Y lo han hecho, por ejemplo, la mancomunidad noramazónica, la Capac-Ñan noramazónica, ¿no? Que integra regiones de costa, sierra y selva. Lo ha hecho recientemente, lo acabo de decir, la Mancomunidad de los Andes, que integra Junín, que se acaba de adherir hace 2 semanas, Huancavelica, Ayacucho, Apurímac e Ica, que le da la salida a todo este Perú profundo hacia el Océano Pacífico y por lo tanto una natural articulación. Bueno, está claro que los territorios, eso lo ha demostrado la historia a lo largo de los siglos, digamos, no se pueden partir como una torta, ¿no? Que uno tiene que dejar que las propias dinámicas de la población te indiquen quién va con quién, digamos, ¿no? El problema, me parece, estamos frente a un proceso de descentralización un poco accidentado, bastante fallido en algunos casos, pero a mí lo que me aterra son las posibilidades de solución, porque si hoy día se da marcha atrás y empezamos de cero nuevamente, no todo lo avanzado está mal, ¿no? Por lo que nos están contando. O sea, ¿qué cosas deben rescatarse y qué cosas deben mejorarse? ¿Dónde están las trabas para que este proceso vaya más allá de las buenas intenciones, digamos, ¿no? Mire, yo creo que en los últimos 2 meses, más o menos, después de la captura de César Álvarez, posterior captura del presidente de Pasco y la orden de detención de Gerardo Viñas, salvo estas 3 experiencias y las denuncias que existen. Cajamarca, ¿no? Y Cajamarca que es un escándalo político. Que tiene una posición totalmente antiestado y que lo hemos hecho saber porque creo que el diálogo entre autoridades es fundamental para el desarrollo de los pueblos. Pero existen experiencias exitosas. Ustedes mismos seguramente aquí han entrevistado a Martín Vizcarra, de Moquegua, han entrevistado en su momento a César Villanueva, de San Martín, y a Juan Manuel, de Arequipa, y a otros presidentes regionales que en algunos aspectos y en algunos sectores sociales, económicos de su región, han desarrollado por encima de los índices que desarrolla el Perú, lo cual demuestra que sí existen políticas exitosas desde los gobiernos regionales. Y yo quiero contarles acá una cosa que me parece fundamental aclarar. Hace unos días salió la noticia de la orden de detención que dictaban contra Javier Atkins de parte de un procurador. El procurador ha sido ya removido del cargo porque obviamente el anuncio de este pedido era totalmente injusto. Entonces, creo que ya lo que en su momento hemos pedido, que es la neutralidad en la investigación y la objetividad dentro de los principios constitucionales de lo que es el debido proceso, permitirá que poco a poco, si hay malos, que se castigue de acuerdo a ley, pero tampoco podemos tapar, como lo dice Patricia, las experiencias positivas que existen a lo largo de estos 12 años y que debería ser el motivo para construir y no para pretender destruir. Claro, lo que ha ocurrido pues en realidad es que es una reacción típicamente del pecador, ¿no es cierto?
Ahora sí demuestro que yo no peco después de haber pecado por omisión, en verdad. Es decir, no ha habido un mecanismo de fiscalización compartido entre regiones y gobierno central. Y eso es central para poder arrancar en algunas reformas, ir modulando la manera de que no ocurran estas cosas que son efectivamente sorpresas terribles. Ello es bastante cierto, don Raúl, pero también lo hemos dicho. Diariamente los gobiernos regionales, como creo que un gobierno local, tienen por lo menos 10 entes de fiscalización y control diario. Y permítame mencionarlo solamente, OSI, aparte tiene la Contraloría Descentralizada, tiene el OCE, que es el con su CODE, tiene el Consejo Regional, elegido democráticamente, tiene el Ministerio Público, tiene la Defensoría del Pueblo, tiene aparte el órgano de la comunidad organizada, que se llama Comité de Vigilancia de Presupuesto Participativo Regional, tienes la prensa, que también ejerce una labor de fiscalización, tienes el propio ciudadano, etcétera. Y los congresistas tenemos un César Álvarez. Y los congresistas, por ello, lo que nosotros planteamos es que cada uno haga bien su chamba. O sea, no podemos, tanto a los gobiernos regionales, creo que se les exige mucho más seriedad a todos, porque lo que está en juego obviamente es el manejo de los recursos del Estado. Bueno, muchas gracias, señor presidente Alonso Navarro, y que siga esta... No, a ustedes, gracias, buenos días. Esfuerzo en realidad por lograr un diálogo que nos lleve a una buena solución. Aquí no se trata de maximalismo. Y que no se apresuren en debates y reformas que son trascendentales para el Perú. Hoy día, ojalá el Congreso tenga la madurez de no tomar decisiones simplemente mediáticas, cuando el tema es mucho más profundo y mucho más delicado. 9:04, hacemos una pausa.